Y para analizar más a fondo el informe que dio ayer el presidente de México en un Zócalo capitalino lleno con gente que apoya en el proyecto de la Cuarta Transformación, ya tenemos en la línea telefónica al economista y politólogo Mario Campa, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Mario? Muy buen día. Hola, Serena, buenos días, ¿qué tal? Un saludo a todos. Gusto de saludarte y bueno, pues el tema que hoy nos compete es justamente analizar el informe que dio ayer el presidente de México, varios puntos importantes los que tocó el presidente, uno de ellos pudiera ser el de la reforma eléctrica y también la recuperación económica, aprovechando tu capacidad para entender los números y el mensaje que dio el presidente. Sí, bueno, estos fueron algunos de los puntos que mencionó. Por supuesto, hizo un repaso de aquellas políticas también que se han avanzado en los últimos años, dio una justificación o una racionalidad a por qué se están haciendo llevando a cabo todas estas medidas, y en ese sentido, pues incluso también pudimos constatar cómo Sonora fue mencionado a lo largo de su discurso, no particularmente la entidad, sino pues los programas que se están llevando a cabo en México, y muchos de ellos pues competen directamente a Sonora. No mencionó, por ejemplo, la creación del distrito de riego 18 para las comunidades yaquis, por supuesto el plan de justicia para los mismos pueblos yaquis, mencionó también incluso las reparaciones que se están haciendo también por el escándalo de la guardería ABC. Mencionó pues aquellos el aumento al salario mínimo en la zona libre de la frontera norte, que se ha incrementado más de 150% en esta parte de la franja norte del país. Entonces, algunas de las medidas, por supuesto, que tienen impacto directo en Sonora, otras, por ejemplo, como el plan integral de atención a Cananea o el acueducto Yaqui, también vendrán en los siguientes meses, sin mencionar que, bueno, la pensión a adultos mayores y otros programas sociales, pues ya están llegando directamente a las personas. Entonces, yo creo que fue un informe donde se trató de transmitir a la gente, sobre todo pues a las personas que estaban ahí congregadas en el Zócalo, y sabiendo que había mucha gente también conectada en sus casas, pues algunos de los logros y algunas de las intenciones que busca la Cuarta Transformación, ¿no? Creo que una de las cuestiones que el presidente trató de transmitir es que no está tratando pues de necesariamente de quedar bien con todos de la misma forma, ¿no? Sino que él ha insistido en que su gobierno pues efectivamente trabaja para todos, pero particularmente y por el bien de todos, pues por primero a los pobres, ¿no? Así es, y es que no engañó a nadie el presidente Andrés Manuel López Obrador desde campaña. Ese fue pues uno de sus eslogan o uno de los principios que trató de permear en la sociedad, y es que por el bien de México primero los pobres. Y en ese sentido, Mario, también pues desmintió a la oposición en algunos pues de sus líneas discursivas de ayer, y parte de esto, y yo creo que es un tema que ha preocupado muchísimo a la gente, porque hay personas que incluso a mí me han preguntado de, oye, ¿es cierto que se está militarizando el país? ¿Es cierto que van a llegar y que van a ser la nueva fuerza, cuando él dijo que no? Entonces también ante esta situación y muchos dimes y diretes que se han dicho alrededor de las decisiones del presidente, pues creo que también vino a poner un poquito de orden y a decir, a ver, es que las cosas no están pasando así como ellos están diciendo que están pasando. Hay mucha desinformación en el ambiente. Sí, bueno, eso fue uno de los puntos con los que abrió, ¿no? Otro tuvo que ver con la cuestión de salud, que él se trazó como una ambición o uno de sus sueños, que verdaderamente exista una salud universal al final de su sexenio, o al menos pues, se acerque el país a esa situación. Y la otra, pues otra de las cuestiones con las que abrió tiene que ver con lo que tú mencionas, que es con la presencia de militares en algunas cuestiones que quizá no veníamos viendo con anterioridad. Hay que recordar que las Fuerzas Armadas, y él fue insistente en ese aspecto, no tienen la misma historia que tuvieron, por ejemplo, en América Latina, ¿no? Donde hubo golpes de Estado en prácticamente todo el continente sudamericano, Chile, Argentina, incluso recientemente en Bolivia, pues intentaron por la fuerza de poner del poder a Evo Morales, a su sucesor,
Entonces hemos visto en Sudamérica una historia distinta. En México el ejército nunca ha hecho un golpe de Estado. Realmente en los últimos tiempos está mucho más enfocado a cuestiones principalmente de atención a desastres naturales, ¿no? Hay que también tener en cuenta que el ejército ayudó mucho, por ejemplo, durante los sismos que afectaron particularmente a la Ciudad de México. Ha ayudado también, por ejemplo, incluso a combatir el sargazo. Entonces, en cuestión de desastres naturales, el ejército siempre ha sido un activo muy importante. Finalmente, el ejército tiene entre sus filas a cientos de miles de elementos y realmente es una fuerza que puede ayudar a resolver algunos problemas que quizá de otra forma no podrías hacerlo. Requeriría pues contratar a un montón de gente nueva, entrenarlos. Entonces el ejército puede coadyuvar en algunos esfuerzos de política pública. Y él insistió durante el discurso que realmente no tenían la orden pues de atacar a la población civil, de realmente estar directamente pues en las calles patrullando. Realmente lo que incluso se le ha encargado de esa tarea todavía a los policías municipales, estatales y la Guardia Nacional en todo caso. No hay, por ejemplo, militares en el Congreso, no hay militares tomando las decisiones cotidianas del día a día, no hay militares más allá de lo que les corresponde en los cargos políticos. Entonces, a eso se refiere con que está totalmente desproporcionado esa acusación, ¿no? Yo creo que tiene que ver mucho pues con cierto temor y con ciertas líneas que quiere o ciertos miedos que quiere activar la oposición, pero fuera de eso pues no hay elementos para decir que se está militarizando el país, ¿no? Así es, y yo creo que en un país democrático como el nuestro, pues todos los ciudadanos estamos en nuestro derecho de estar a favor o en contra de lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero aprovechando tu experiencia como economista, Mario, ¿cómo ves, por ejemplo, esta parte de la que habló el presidente, en la que hace hincapié en el tema de las remesas y de los programas sociales y cómo estos pues han ayudado a que no se desmorone la capacidad de consumo de los ciudadanos, que es un tema, la recesión, digamos, económica que se está viviendo a nivel mundial, cómo lo están padeciendo muchos otros países y en el caso específico de México, con pues tanta cantidad de personas en una situación de pobreza, pues yo considero que pues concuerdo con él, ¿no? Obviamente que ayudaron estos programas sociales, pero aún así muchas personas se van con los números y dicen, no, es que estamos en un retroceso económico. ¿Realmente es así? Bueno, los programas sociales por supuesto que ayudaron durante la pandemia, ¿no? A muchos de ellos pues se vieron casi como algo natural porque no se habían implementado antes, ¿no? Por ejemplo, la pensión a adultos mayores, que por cierto se va a extender a adultos de entre 65 y 67 años, además de que se va a incrementar también el monto que se va a estar otorgando, esto hacia adelante, o ya empezó incluso, y por otro lado también a pensiones a personas con discapacidad, que mencionó incluso en el discurso que se va a buscar que sea universal. Y hay así también otros programas de becas y otros programas sociales que por supuesto que ayudaron a paliar la recesión. Incluso ya hemos recuperado el nivel de empleo formal, y por formal me refiero al registrado ante el IMSS, principalmente, que abarca únicamente el sector privado, pero es realmente por sus números es quizá el más importante indicador en México del empleo. Ya recuperó su nivel anterior a la pandemia, ¿no? Todavía no hemos alcanzado lo que hubiéramos tenido si inercialmente no hubiera habido pandemia, pero realmente prácticamente ningún país ha alcanzado o ha regresado a ese nivel. Sin embargo, sí, México está entre los que ya recuperaron sus niveles de empleo, algo que por ejemplo Estados Unidos no ha logrado, ¿no? Todavía le falta como un 15-20% de su nivel prepandemia y México ya alcanzó ese nivel. Entonces poco a poco se avanza o se sale de la pandemia, ¿no? Este año aproximadamente la economía crecerá 6% y el siguiente año ya con unas finanzas públicas ya más estables, ya ha pasado lo más fuerte de la pandemia, incluso la necesidad de comprar vacunas, pues ya con eso es probable que veamos pues el incremento también para nuevos programas sociales y para más proyectos de inversión pública, ¿no? Por supuesto también
hemos visto anuncios de que se seguirán expandiendo los hospitales de bienestar, donde en Sonora tendremos incluso como parte de este programa pues el nuevo hospital general de especialidades, el hospital universitario que va a preparar digamos a estudiantes de la Unison en especialidades, e incluso el hospital de Cananea, que también se estaría reconvirtiendo a bienestar. Se habla de que de 80 que tenemos en el país pasaríamos a 200 en los próximos años. Entonces yo creo que viene también una etapa donde se van a redoblar los esfuerzos para este tipo de inversiones, ¿no? Así es. Mario, finalmente, ¿qué sabor de boca te dejó este evento masivo del presidente? Yo creo que es una buena forma de continuar, de continuar los avances que se han logrado, de recordarle a la gente pues cuáles son los logros, de recordarle también cuáles son los retos, ¿no? Porque mencionó que hay, por ejemplo, empiezan a verse avances en la reducción de homicidio doloso, pero que todavía permanece el reto de seguir pacificando el país, ¿no? Ese es uno de los retos. Otro de los retos es alcanzar la cobertura universal de salud. Entonces, él creo que tiene presente, me refiero al presidente, pues cuáles son las rutas por las que todavía hay que seguir transitando, redoblando esfuerzos, y fue un mensaje también para galvanizar a sus bases, para decirles vamos bien, estamos contentos y vamos a seguir trabajando muy fuerte, con los pies en la tierra, por supuesto, sin excesos como habíamos tenido en anteriores gobiernos, y vamos a continuar por esta misma ruta con las convicciones de siempre y no nos vamos a desviar en el objetivo que nos trazamos inicialmente, ¿no? Yo creo que ese es el mensaje central. Perfecto, Mario, muchísimas gracias. Nos escuchamos el próximo jueves con más análisis. Muchas gracias, Elena, que tengan un buen día. Hasta luego. Igualmente.